Hola de nuevo a todos y bienvenidos al podcast de Radio ENAP Sport. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, el doctor Miguel Ángel López Aranda. El doctor Miguel Ángel López Aranda es un cardiólogo especialista en arritmias, hipertensión y cardiología deportiva. Actualmente se encuentra en el Hospital de Quirón de Alicante y de Torrevieja y voy a dejar que se presente él y nos cuente un poquito por qué, quién es, cuál es su trayectoria hasta ahora y por qué eligió la cardiología deportiva, que es el tema actual de este podcast este día de hoy. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Bueno, un placer, un placer. La verdad que desde que comenzamos a comentar todo esto fue motivante porque eh, creo que lo que tiene la cardiología deportiva, sobre todo, son muchas dudas y la idea es centrarnos en que la gente pueda hacer deporte con salud, ¿no? Y sobre todo comenzar desde la edad temprana haciéndolo con salud. Yo me recuerdo de niño como deportista de élite y eso fue lo que marcó mi camino como primero como médico y luego como cardiólogo. Ujú. Y bueno, ahora he dedicado a la hemodinámica inicialmente y ahora específicamente a la cardiología deportiva, ¿no? Eh, Nada, aquí estoy para lo que necesitéis, para las preguntas que podamos resolver y nada, juntos emprender un camino de salud y salud cardiovascular sobre todo. Muchas gracias, doctor. Es muy interesante porque sabemos todos los beneficios del deporte y todos queremos estar seguros de que lo que estamos haciendo lo hacemos en buenas condiciones. Sobre todo porque bueno, se trata de nuestra salud, ¿no? Bueno, pues empezamos con la primera pregunta. Has mencionado hemodinámica. Entonces, ¿nos Sí, puedes explicar un poco qué es la hemodinámica? sí, la hemodinámica es el estudio del corazón de forma invasiva a través de catéteres y eh, la hemodinámica tiene la cardiología intervencionista, ¿no? Nosotros entramos por las arterias, a veces es necesario entrar por las venas y vamos a mirar cómo están las coronarias, cómo está el músculo cardíaco de forma dinámica, ¿no? Con un contraste iodado y vemos si las arterias están bien o tienen algún problema. En el caso que la tuvieran, colocamos un stent, un muellecito, Ujú. y se arreglan, se intentan dejar lo más parecido a lo normal posible. Y en el caso que haya muchas lesiones, pues indicamos cirugía cardíaca para que los cirujanos cardíacos hagan los bypass, que en este caso pueden ser 2, 3, 4, dependiendo un poquito el tipo de lesión que el paciente pueda tener. Perfecto. Muy bien, y actualmente estás te dedicas a la cardiología deportiva. Entonces, Sí, 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 un cómo poco como... explicarías un poco qué es la cardiología deportiva? ¿Qué se hace? Bien, ahí creo que tenemos que determinar dos cosas fundamentales. Una es el diagnóstico, cuando haríamos un diagnóstico que probablemente nos encontramos con un paciente en una situación precompetitiva, en el que tiene deseos y ganas de saber cómo está y viene a hacerse un chequeo, ¿no? Hoy por hoy recomendamos que los chequeos sean lo más extenso posible en el aspecto de darnos información. Porque claro, algunas federaciones solo con el electro le dan el apto, ¿no? Y creo que eso muchas veces nos quedamos muy cortos, ¿no? Con un electro se hacen diagnósticos, pero muchos de los diagnósticos se pierden. Entonces, siempre recomendamos una ecocardio para mirar cómo es anatómicamente el corazón, cómo es las estructuras, el ventrículo izquierdo, la aurícula, ventrículo derecho, aurícula derecha. Eh, Anatómicamente nos va a dar ya una pista sobre qué corazón estamos viendo anatómicamente, si es un corazón totalmente saludable o tiene problemas.
podemos ante una eco diagnosticar una patología, por ejemplo, una displasia ritmogénica ventrículo derecho, que lo veríamos claramente, ¿no? Entonces, es importante hoy por hoy en el diagnóstico precompetitivo hacer una ecocardio. Sugerencia también, la prueba de esfuerzo, la ergometría, eh, ver un poco cómo se comporta el paciente en el esfuerzo con nosotros, porque a lo mejor hace tiradas larguísimas, pero nosotros estamos viendo que hace cambios eléctricos durante esa prueba y podemos eh, comentarlo y ver a ver qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en función de, probablemente tenemos que subir un escaloncito más e ir a otro tipo de pruebas, tipo un angiotac, una resonancia magnética del corazón, un estudio electrofisiológico o un estudio hemodinámico para ver las arterias, ¿no? Entonces, será también importante. Diagnóstico precompetitivo, electrobasal, Ujú. ecocardio, prueba de esfuerzo. Si esa prueba de esfuerzo, Dime. si la No, no. prueba de esfuerzo podemos también sumarle gases, pues ya estaremos en presencia de una prueba de esfuerzo absolutamente con todos los datos y va a ayudar tanto al precompetitivo como ya al competitivo. Ujú. Para que la audiencia lo entienda mejor, cuando hablamos, has comentado aurículas, ventrículos, entonces, para que Sí, lo entendamos todos mejor, el corazón está dividido como en 4 partes, ¿no? Las 2 exacto. aurículas, 2 ventrículos, partes de arriba, partes de abajo, un poco así Sí, dicho de forma bien, sencilla, ¿no? bien, Entonces, a nivel, bueno, cuando vamos a competir, bien sea pues a nivel escolar, a nivel de élite o a nivel aficionado, siempre se recomienda hacerse un chequeo para ver un poco cómo es la salud cardiovascular de cada individuo, ¿no? Y estabas comentando que muchas federaciones, y bueno, es así, porque yo, por ejemplo, tengo un hijo que juega fútbol y todos los años les hacen el chequeo y sí, les hacen un electro, pero ahí se queda, o sea, no hay prueba de esfuerzo. Entonces, yo por mi parte sí que lo llevo y hacemos eco y prueba de esfuerzo, pero quizás lo recomendable, pues sí que sería estudiarse un poquito más, ¿no? A nivel individual. exacto. Ujú, Mira, un poco cuando te decía, ¿no? De ver situaciones, ¿no? Y en qué estamos en la cardiología deportiva. Es porque en el momento que tú comienzas a estudiar, entonces vas a tener un deportista sano con todas las estructuras normales, o puede que te encuentres con un deportista que no sabes si por tanto esfuerzo está desarrollando, por ejemplo, una hipertrofia ventricular ujú, o está solapado, metido dentro de ese ventrículo, una patología que él trae genéticamente y la comenzamos a ver. Entonces, importante esto, ¿no? De cómo definir al paciente, porque yo, por ejemplo, eh, en este último año que a lo mejor he hecho, no sé, más de 100 ecos a ciclistas de élite, eh, la mayoría de los chicos tienen hipertrofia ventricular, pero es una hipertrofia ventricular adaptativa, no patológica. Entonces eso tenemos que tenerlo claro, tenemos que decirle, tiene un ventrículo hipertrófico, pero adaptativo a su deporte. ujú. Entonces, seguramente eh, con cierto criterio necesita un seguimiento, pero no es patológico. Entonces, eso es importante tenerlo claro. A Para, partir de ahí, sí, no, sí, sí, para poner también un poco en contexto a la audiencia, porque como son palabras muy técnicas, ¿no? ¿Qué es una hipertrofia ventricular? Es el aumento de volumen del sí, ventrículo, pero por exactamente, es del músculo ventricular. sí, Entonces, la cavidad sí, tiene unas paredes y esas paredes tienen que tener una dimensión específica. A ujú, partir de cierta dimensión y traspolado también al hecho de, según eh, la superficie corporal que ese individuo tenga, ujú. pues ese ventrículo estará hipertrófico o no. O sea, tendrá ese músculo más gruesito.
Y entonces, al hacer deporte, depende de también el tipo de deporte que realices, se producen Perfecto. unas Muy adaptaciones fisiológicas que hace que el ventrículo, pues, se haga más exactamente, grande, ¿no? Claro, exactamente. y ese Incluso dentro del mismo deporte. Mira, ya, eh, haciendo eco de un equipo de fútbol, sí, yo te digo, mira, este seguramente es delantero, este es defensor, este es mediocampista lateral, viendo el porque corazón. tienen, viendo el corazón, porque tiene una adaptación totalmente diferente, trabajan diferente, trabajan a una intensidad totalmente diferente. No trabaja igual aquel que necesita hacer eh, carreras cortas, anaeróbicas, Ujú. como aquel que tiene, por ejemplo, por la banda derecha o por la banda izquierda que ir y volver y son carreras de otro tipo, ¿no? Entonces, dentro del mismo equipo por ejemplo, en el fútbol son diferentes. Y lógicamente, por ejemplo, el baloncesto. No es lo mismo el ventrículo que nos solemos encontrar con el pívot que con el base o el escolta. Entonces, es importante saber dónde La estamos, posición de cada uno, ¿no? sin duda. Y el deporte de cada uno. Y una pregunta, ¿la hipertrofia ventricular, esto Sí, persiste en el tiempo? Si este individuo deja de hacer deporte, ¿el ventrículo vuelve a su tamaño original? ¿Continúa con el mismo volumen? ¿Cómo funciona exactamente? bien. Lo primero es, eh, normalmente los deportistas, cuando cambian, digamos, su rango, eh, dejan de ser de élite, generalmente siguen compitiendo consigo mismo. ¿Y esto qué significa? Que hacen una intensidad que les permite mantener el ventrículo casi en las mismas formas. No hay casi cambios. O sea, se ve eh, el deportista que se ha retirado, bueno, salvo aquel que empieza a aumentar, tiene peso o cosas así, tipo de cambios que al subir de peso, por ejemplo, una de las cosas que va a mantener es que el ventrículo siga necesitando manejar mucho volumen porque el peso aumenta el volumen de sangre, por tanto, ese ventrículo seguirá necesitando hacer esa fuerza que hacía cuando él lo hacía como deportista, ¿no? Pero normalmente no vemos grandes cambios, ni en descenso ni en aumentos, ¿vale? O sea, Vale. más o menos el ventrículo se mantiene con las mismas características, solo que ese paciente lo que ha hecho es bajar la intensidad, a lo mejor, de tanta carga a un poco menos, Ujú. ya a hacerlo de otra forma. Y para que la audiencia lo entienda, tener un ventrículo más grande, ¿qué implicaciones tiene? Es decir, ¿cómo ayuda eso al deportista? Bien, lo hace por volumen en cuanto a que él tiene una adaptación para manejar mayor cantidad de oxígeno Sí. a través del volumen de sangre que está saliendo por ese ventrículo, Ujú. ¿vale? Entonces, esa adaptación es como una escalera igualmente, se va haciendo poco a poco y se ven ventrículos totalmente, eh, bueno, yo cuando veo un ventrículo digo, qué bonito es, ¿no? Es decir, cómo se llega a esa Adaptar. perfección de trabajo. Exacto, y cómo se adapta de forma espectacular. Es muy bonito ver los ventrículos de los deportistas de élite que sabes que ganan y sabes por qué ganan, ¿no? Ya. Eh, Em, si una persona va a tu consulta, sí, y te dice que no hace deporte, no es deportista de élite y ves sí, un aumento de ese ventrículo, ¿esto es un problema? claro, claro. Ahí ya estamos en presencia de una patología. Eso ya es diferente. Ahí ya tengo que pensar si ese paciente maneja tensiones adecuadas, si es hipertenso o tiene una historia familiar detrás de alguna cosa que tengo que investigar. Está claro que Vale. ahí ya estamos en presencia de un paciente patológico. Ujú.
es algo totalmente diferente. totalmente. Ujú. Muy bien, A una hipertrofia de un chico deportista, rara vez, le vas a medicar. Rara claro. vez tiene la hipertrofia y no está hipertenso nunca. Eh, bueno, Todo lo contrario, ¿no? Suelen tener la exactamente. tensión más bajita, ¿no? A diferencia de que este paciente seguramente que venga con esa hipertrofia y sea un paciente que maneje tensiones altas, Sea 160, hipertenso. 170 de hipertensión arterial, sin duda. Ujú. Em, Hablando de ventrículos y aurículas, ¿también pueden aumentar de tamaño las aurículas o solo los ventrículos? Sí, no, 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 las aurículas también lo hacen. Y, y aquí muchas veces esto nos da pie al siguiente tema de las arritmias que solemos ver, ¿no? La arritmia más típica que solemos ver en los deportistas es la fibrilación auricular y muchas veces coincidentemente con aurículas grandes. Manejo de volumen alto, ese volumen lo que hace es que esa cavidad tenga que agrandarse porque cada vez necesita más y fisiológicamente eh, esa mejora respecto al ejercicio puede traer anatómicamente en el agrandamiento un agrandamiento del sistema eléctrico de conducción que va por dentro de las aurículas y desarrollar como mecanismo disparador las fibrilaciones auriculares que son bastante más típicas en deportistas, sobre todo que requieren una carga aeróbica muy alta. Vale, en deportistas de larga distancia sería más común. Y por ejemplo, el ejemplo típico son los ciclistas, que Vale. es donde mayormente lo vemos y con los que trabajamos, y, y en gente que hace grandes distancias, maratonistas, medio maratonistas también. ¿Y qué sería una arritmia? ¿Cómo describirías una arritmia? ¿Qué hace el corazón La exactamente? arritmia, exacto, la arritmia es el ritmo irregular del corazón, cuando pierde la regularidad de la frecuencia, Ujú. eh, estamos en presencia de una arritmia. Las arritmias pueden ser taquiarritmias o bradiarritmias, ¿eh? Puede ir por alto o por bajo. Vale, Las que son realmente más problemáticas son por alto. Por bajo, el problema eh, bueno, hay algunos que podemos dar ejemplos, pero sobre todo la vas a arreglar con un marcapasos, ¿vale? Hay deportistas de élite, tenemos muchos que tienen bloqueos patológicos que en una persona podrían ser patológicos en una persona normal de calle, sin embargo en los deportistas de élite no lo son y no tienen que ponerse marcapasos. ¿Por qué? Porque es el comportamiento que ese paciente lleva. Es un tema más complejo que si ya, quiere luego vamos a ir desarrollando para que la gente vale. vaya entendiendo poco a poco y subiendo el escalón del conocimiento para que no se pierda, pero las arritmias tenemos bradiarritmia y taquiarritmia. En este caso vamos a hablar las taquiarritmias, ahí mismo tenemos la fibrilación auricular, que es la más característica, la que más vemos, la que normalmente tenemos en la consulta Ujú. y a partir de ahí distintos tratamientos, porque hay a pacientes que no le medicamos porque no lo necesita, porque muchas veces la hace en el curso de la intensidad del deporte, depende un poquito también qué tipo de deportista es, por ejemplo, una fibrilación auricular en las personas normales requiere anticoagulación. Si nos vamos a un deportista de élite, si lo vamos a anticoagular, tenemos que tener cuidado qué tipo de deporte hace, porque si estamos en presencia de alguien que puede tener un traumatismo, ese traumatismo, si está anticoagulado, puede Claro. convertirse en un problema extra. Entonces, hay otras cosas que pensar. ¿Y cómo se detecta la fibrilación auricular?
¿Cómo la Con, detectáis? con un electro basal, con un electro normal, se ven las fibrilaciones auriculares. ¿Y tiene alguna sintomatología el atleta o el paciente en este caso? Qué es lo que siente? Mayormente sí, pero cuidado porque hay veces que no. A Vale. veces son eh, un poquito traicioneras en el aspecto de que no pierden la regularidad o no son tan irregulares porque la regularidad sí se pierde. Y, por ejemplo, tienen el componente de fibrilación auricular o flutter. El flutter es más regular. Ujú, Entonces, el flutter puede tener una pérdida de la contractilidad, digamos, nosotros le ponemos 2-1, 3-1, 4-1, y entonces, por ejemplo, una 4-1 nos indicaría que va a una frecuencia casi normal para un paciente de calle o un paciente que no es patológico, pero si está en flutter es un problema, ¿vale? Porque esa arritmia es protrombótica, entonces tenemos que hacer algo. vale. Eh, Importante, hay presentaciones de pacientes no sintomatológicos, no tienen ninguna sintomatología y vemos la arritmia, tenemos que comentarlo con él y ver a ver cuál es el camino. Si el paciente es sintomático por taquicardia, sensación de palpitaciones, algunos hasta incluso comentan el angor, el dolor. El angor es porque lo sienten aquí, ¿no? Sobre las Es anginas como... y el angor pectoris, Ujú. ¿vale? De ahí viene la definición. Vale. Entonces, para que lo entendamos, el paciente puede notar como que se le acelera, ¿no? Un poco Sí, el corazón sin duda. o que pierde también alguna contracción. Eso también sería Sí, sintomatología. pero ahí, exacto, eso sería sintomatología, pero ahí también habría que diferenciar si estamos en presencia de un paciente que tiene mucha extrasistolia, que a Vale. veces es muy típico. Vale, ahora que mencionas la extrasistolia, bueno, como comentamos, yo tengo a alguien cercano, ¿no? Con un diagnóstico de Sí, extrasistolia ventricular. Entonces, ¿es sí. esto lo mismo que la fibrilación auricular? No, ¿Es diferente? ¿Qué diferencia esto, hay? exacto, totalmente diferente. La irregularidad en la fibrilación auricular se inicia en las aurículas. Vale, La irregularidad de las extrasístoles ventriculares, como bien lo dice la definición, son ventriculares vale, y se inicia en el ventrículo. Puede ser derecho o izquierdo. Y vale. también eso tendrá diferentes connotaciones, ¿vale? Pero ¿Es una eh, cosa más peligrosa que otra o es totalmente diferente? son diferentes Vale. y algunas extrasístoles ventriculares no tienen ningún riesgo, Ujú. absolutamente ninguno. Sin embargo, algunas pueden ser incompatibles con practicar el deporte de élite. ¿Y qué es exactamente una extrasístole o extrasistolia ventricular? Bien, el paciente tiene un foco de estimulación eléctrica inadecuado. Está en un sitio en el ventrículo Ujú. que no tiene que estar y sale una contracción diferente a la que trae el sistema eléctrico de forma normal. Es como una contracción extra. Extra, exactamente. Ahí está. Por eso es Va- la extrasístole ventricular. Vale. ¿Y en qué momento se convierte esto en un problema? Porque claro, podríamos pensar desde la ignorancia, ¿no? De conocimiento cardiológico, puedes decir, bueno, pues si tengo una contracción extra, mejor, ¿no? Más volumen de oxígeno que saldrá del corazón, ¿por qué podría convertirse en un problema? Bien. La extrasístole ventricular se puede convertir en un problema primero porque la cantidad que observemos sea totalmente inadecuada. Si yo encuentro en un holter 300 extrasístoles en 24 horas, no Mm. pasa nada, Vale. ¿vale? Es el estímulo adrenérgico que ese paciente tiene y libera su extra de adrenalina y poco más. Pero
es diferente si yo me encuentro con un holter de electro de 24 horas, que es la monitorización del Sí, paciente durante 24 horas, y me encuentro con 7.000, 8.000 extrasístoles. Y normalmente yo suelo mirar el ratito de trabajo deportivo, y en ese momento veo que aumentan. Ahí tenemos que empezar con ciertos cuidados, con cierta valoración. Si las extrasístoles vienen de un solo foco, si hay más de un foco, si además son de un solo ventrículo o son de los dos ventrículos, eh, porque lo que hará es que el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho puedan ir descompasados, y vale. entonces ya la carga volumétrica de sangre para luego ser enviada a los pulmones y el mejor desarrollo deportivo del paciente no sea tan efectiva, pierda esa efectividad. Y eso es lo que yo debo garantizarle al deportista o al paciente. Entonces, ahí vamos a analizar la situación. Luego, no es lo mismo que las extrasístoles se presenten únicas a que sea bigeminismo, o sea, un latido extrasistólico, un latido normal, un latido extrasistólico, un latido normal, o que haga duplas tripletas. Vale. Significa que son 3 latidos ventriculares juntos, la tripleta, o duplas, 2 latidos ventriculares juntos. Claro, si eso además se produce durante el esfuerzo, me está dando otros eh, Acelera el ritmo, ¿no? datos que tengo que evaluar y valorar como su médico. O sea, si tienes estas extrasístoles durante el ejercicio físico, esto te puede aumentar la frecuencia cardíaca. Mucho, Mucho, ¿no? Vale, vale. Y también se da el caso en el que las extrasístoles se dan en reposo, pero cuando el paciente hace ejercicio, desaparecen. muy ¿Esto, bien. esto por qué sucede? Estas son de buen pronóstico. Vale, esto es buena Eso es lo señal. que tiene, sí, eso es lo que tiene, es que son extrasístoles de buen pronóstico. Normalmente las extrasístoles de mal pronóstico son las que aparecen en el esfuerzo. Y las que se van con el esfuerzo, eh, en esa descarga adrenérgica, que ya el ventrículo va un poquito más rápido, eh, las hacen desaparecer. Ese paciente puede practicar deporte sin ningún riesgo, sin ningún problema. Vale, muy bien. Em, y me gustaría también tocar un poquito el tema de las apneas. Em, Sí, ¿qué es una apnea? Porque, muchas veces, bueno, a mí me pasa, ¿eh? Yo a veces durmiendo, yo misma me despierto porque noto que como que he inspirado, necesito inspirar mucho, ¿no? Como, no sé si eso es una apnea o qué es exactamente, pero vale. Eh, la, la apnea hay que diferenciar cuando es una apnea del sueño, ¿vale? eh, la propia apnea que nosotros practicamos, por ejemplo, cuando nos metemos en el mar o en una piscina, Ujú, que la provocamos. ujú, Entonces, esas apneas pueden ser más duraderas o menos duraderas, ¿no? Entonces, es la capacidad pulmonar de aguantar el aire sin tener ningún efecto adverso o contrario, ¿vale? A vale, partir de eso y de las apneas que uno pueda tener, diferentes son las que tienen connotación patológica, ¿vale? Eh, Normalmente la apnea del sueño sí, como tal se ve en pacientes que posteriormente son hipertensos. Normalmente se ve en pacientes obesos, se ve en pacientes con un síndrome metabólico. ujú, Hay apneas del sueño patológica en gente normal, sin obesidad, sobre todo centrípeta y tal. Sí, pero es menos probable, ¿vale?
Vale. Hay que diferenciar, por ejemplo, dónde está la causa. Si es una causa obstructiva, ¿vale? Ujú. O es una causa a nivel central. Las causas de nivel central. Por eso, cuando uno hace un estudio de apnea es neurofisiológico, ¿vale? Vale. Porque vemos a nivel central si hay algún problema para provocar esa apnea. Luego se observa la parte anatómica, si hay algún problema, tanto de vías respiratorias para eh, provocar el problema, como a nivel pulmonar o sobre la llegada del aire a los pulmones, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que hacer varias Un estudio. diferenciaciones y el Vale. estudio nos va a dar en presencia de qué estamos. Normalmente, el deportista de élite o el deportista normal tiene una adaptación respiratoria mucho mejor. Esa apnea de mejorar como en un momento la capacidad pulmonar simplemente es intercambio gaseoso. Vale. Muchas veces nuestro propio cerebro nos pide eh, ese momento y lo que haces es el espacio muerto de aire que tenemos en los pulmones, hacer como una ventilación, una reventilación y poner aire nuevo. Vale, como No, un no es sistema una de limpieza puntual, ¿no? De tiro no es CO2 y inhalo más oxígeno o lo que sea, ¿no? exacto, Vale, exacto. vale. Ujú. Pero bueno, en todo caso, si alguien tiene apneas muy repetitivas, pues igual también es interesante acudir al especialista, ¿no? Para Sin hacer un duda. Sin duda, sí. Por ejemplo, normalmente eso lo suele decir la pareja, ¿no? Del paciente, ¿no? Tanto mujer o hombre, dice, no, es que la escucho o lo escucho a él y se queda sin aire y tal, y es como mucho tiempo. Y luego empieza a respirar, pero lo hace como con una bocanada y el paciente realmente no se había enterado de esa situación. Entonces, eso es diferente, pero hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque tiene una muy fácil corrección, que es con ah, las máscaras de BiPAP o CPAP eh, para, durante el sueño y eso se queda totalmente arreglado. ¿Y en niños son frecuentes las apneas? Las apneas del sueño en niños son poco Pocas. comunes. Vale. Sí, Ujú. son patologías que se ven más en el adulto. Ujú. Vale. Y así llegamos al final de otro episodio de Peak Perform Fitness de NAP Sport. Espero que hayas encontrado útil la información y que estés listo para aplicar lo que has aprendido hoy en tu vida diaria. Recuerda que la clave del éxito es la constancia y el compromiso con tus objetivos. No importa lo grande que sean o lo pequeños que sean, pero lo que cuenta es cada paso en tu camino hacia una vida más saludable, más productiva y más plena. Si te ha gustado este episodio, no olvides en suscribirte al podcast para no perderte ninguno de los próximos episodios. También te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña y compartir el podcast con tus amigos y familiares. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido valioso para nuestra comunidad. Visítanos en nuestra web www.enapsport.com para más información sobre nuestros programas de fitness y nutrición y para reservar tus citas de entrenamiento personal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @enapsport para más consejos, actualizaciones y motivación diaria. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Otra cosita, si tienes alguna pregunta o tema que te gustaría que abordáramos, no dudes en enviarnos un mensaje. Ten en cuenta que todos tus comentarios nos van a aportar cosas positivas y nos van a apoyar para seguir creando y seguir trayendo a invitados a nuestro podcast cada vez mejores. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la excelencia y el bienestar. Nos escuchamos en el próximo episodio de Peak Perform Fitness de NAP Sport. Que tengas un buen día y hasta la próxima.